con esta parte que era la biosíntesis de las moléculas en cuanto a los ácidos nucleicos. Recordando un poquito el tema de lo que es la historia, este señor que es Archibald Edward Garrott, médico inglés, ha sido uno de los que ha hecho bastantes estudios sobre el tema de lo que son los errores congénitos del metabolismo, ya que ha definido que existe un bloqueo hereditario en la capacidad de oxidación de lo que son los aminoácidos. Por eso que se ha realizado la descripción de estas enfermedades que en algún momento ya les habíamos visto, aunque no todas, pero sí habíamos visto esta, la que es del albinismo, ¿no? Asimismo, en 1941, este señor, Edward Tatum, ha realizado algunos experimentos y es el que ha indicado esta hipótesis, ¿no? Que un gen, una enzima. Además, no solamente Laurie Tatum, sino también Badley, ambos han realizado este experimento en 1941, por eso es que lleva el nombre de ambos, que han observado que existían algunas mutaciones en este microorganismo, la Neurospora crasa, definiendo justamente esta hipótesis, ¿no? De que es un gen es una enzima, por las características que ellos habían determinado, que hifas vegetativas, esporas asexuadas, y obviamente acá está el moho anaranjado de este estudio que ellos habían realizado. Pero este otro médico británico, Griffith, ha sido uno de los que ha determinado mediante un experimento que ha realizado con ratas, con la utilización de este microorganismo que es el estreptococo, ha indicado lo que son los principios de la transformación de lo que hoy se conoce como ADN, ¿no? Él definió hacer una alteración en el Streptococcus pneumoniae para intentar descubrir lo que es la cura de la neumonía. Por tanto, tenía dos grupos o dos cepas de bacterias, unas que no eran virulentas, que estaban vivas, y otro grupo que eran infecciosas, pero que estaban muertas por calor. Entonces, él determina este factor de transformación porque vio que había una sustancia que pasaba desde la bacteria muerta hacia la bacteria viva que producía en realidad la enfermedad, ¿no? En este gráfico se muestra lo que él había realizado. La hipótesis que él había propuesto es que el material de las células bacterianas muertas puede transformar genéticamente las células bacterianas vivas. Por tanto, es que en un grupo les había hecho la inyección de las que no eran virulentas y otras que sí eran virulentas. Y obviamente luego hizo la mezcla y determinó que una sustancia química de una célula es capaz de transformar genéticamente otra célula. Por eso es que indica que la sustancia pasa desde la bacteria muerta hacia la bacteria viva si ambas se juntan, por lo que existe un factor de transformación y algo que en realidad no era virulento puede transformarse en virulento, ¿no? Entonces, ¿cómo hizo él? Inyectó a los ratones una mezcla formada por neumococos no capsulados, vivos, y a virulentos, este grupo, no virulentos y vivos, y por neumococos que eran capsulados y virulentos, pero que estos habían sido muertos por medio del calor. Acá está la imagen, si ustedes se fijan, aquí están sometidos al calor y obviamente acá están los dos grupos. ¿Qué es lo que él pensaba? Que que los ratones no deberían sufrir la enfermedad, ya que los gérmenes inyectados eran los vivos y no eran patógenos y por tanto no eran virulentos. Pero sorpresivamente los ratones sí murieron por la enfermedad. Y lo cierto es que en estos ratones donde se había hecho la inyección de estas bacterias que estaban muertas, se había encontrado neumococos vivos con cápsula y además virulentos, o sea, con características de los virulentos.
Entonces, de esa manera, él definió que sí había la posibilidad de ver una transformación genética de unas células a otras, ¿no? Bueno, terminando un poquito ese tema de lo que es la historia y las generalidades, vamos a hablar ya, vamos a ingresar a las partes de lo que van a llevar adelante lo que es una replicación en cuanto a lo que es el ADN. Uno de los términos que vamos a empezar ya a ver es el tema de la cromatina. La cromatina es la forma como se va a empaquetar el ADN dentro del núcleo. Entonces, por tanto, esto que estamos viendo es una célula eucariota. Esta es la fibra de ADN. La fibra de ADN, si estuviera así, como ustedes la miran, una doble cadena helicoidal, tiene la posibilidad de sufrir algún tipo de alteración. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Empieza a producirse una compactación, lo que nos va a permitir proteger la estructura y obviamente la secuencia que está llevando dentro el ADN, ¿no? Además, va a evitar que exista alguna ruptura en alguna parte cuando se realiza lo que es la replicación, y también va a controlar lo que es la expresión genética. Pero ¿cómo es que lo hace? Entonces, esto que es el ADN, que ustedes ven en naranja, va a empezar a compactarse y va a empezar a circular a grupos de histonas. Ahorita vamos a ver un poco más adelante qué son las histonas. Son proteínas que tienen diferentes denominativos y lo que hacen es girar alrededor de 8 histonas, por eso se habla de un octámero. Y lo que hace es que hay una de las histonas que hace la división entre lo que va a conformar justamente esta envoltura, que es un nucleosoma, y lo que hacen es girar, volver a elongarse y volver a girar en otro grupo de 8 histonas, volver a hacerlo hasta que empiece a hacer la compactación de lo que es esta fibra de ADN, ¿no? Entonces, estos nucleosomas compactados van a formar la fibra de cromatina, que va a ingresar dentro del núcleo para que en esa forma empaquetada obviamente se logre todo esto que hemos mencionado. Esto es un núcleo. Si ustedes se fijan, acá está la membrana nuclear, acá está la fibra de cromatina totalmente compacta. Si nosotros jalaríamos una de estas fibras y empezaríamos a desenvolver la misma, entonces van a empezar que va a haber estos nucleosomas, lo que hemos visto. Y aquí está obviamente la fibra de ADN condensada. Empezamos a jalar, y esto que miran como bolitas son las histonas que estarían liberándose de estos nucleosomas, y obviamente si seguimos jalando vamos a terminar obteniendo lo que es esto, ¿no? El ADN, que es la doble cadena helicoidal unida por puentes de hidrógeno, que ya habíamos revisado en el tema de lo que son las estructuras de estas. Aquí viene lo que es el empaquetamiento. Vamos a ir a la inversa. Aquí está el ADN, la doble cadena helicoidal. Entonces va a formar lo que es el nucleosoma. Se va a enrollar en 8 histonas y va a formar lo que son los nucleosomas. Luego van a formar esta otra estructura que se llama solenoide, que es el enrollamiento de cada 6 nucleosomas y 6 histonas. Y vamos a tener 2 tipos de cromatinas. Una eucromatina, que si ustedes se fijan, la estructura es bien laxa, no está todavía muy compacta, y es la que nos va a permitir hacer la expresión genética de esta estructura que se llama de este tipo de cromatina, que es la eucromatina. Pero puede empezar a compactarse aún más. Y aquí lo vemos. Entonces se va a cambiar el nombre y se va a llamar heterocromatina. Pero ya cuando ella está compacta, la cromatina, ya no nos va a permitir realizar lo que es la expresión genética. Entonces va a empezar a compactarse, y por último va a formar lo que es el cromosoma, ¿no? Entonces es más o menos la secuencia. Esto es si nosotros sacaríamos del núcleo la fibra de cromatina y bueno, vamos jalando y terminaríamos con el ADN. De este lado, si vamos del ADN, vamos a ver cómo es que empieza a compactarse para formar lo que es el tema del cromosoma.
Por tanto, tenemos dos tipos de cromatinas, la heterocromatina y la eucromatina. Las diferencias ya las hemos mencionado. Una que es inactiva, no va a permitir la transcripción, la otra que es activa sí va a permitir la transcripción. La heterocromatina es repetitiva, esta no es repetitiva. Este tema de las fases igual lo vamos a ver más adelante, pero imagino que ustedes ya lo recuerdan por histología, las fases donde se produce la replicación, fase S tardía, S temprana. La heterocromatina es mucho más condensada, está mucho más compacta, mientras que la eucromatina es menos condensada. La heterocromatina va a estar localizada en la periferia del núcleo y la localización va a ser dispersa por el núcleo en cuanto a la eucromatina, ¿no? Luego hemos mencionado este otro elemento, las histonas. Estos son los denominativos que tienen H1, H2A, H2B, H3, H4. Son proteínas pequeñas que van a estar en el núcleo. Lo que hacen es facilitar que el ADN se vaya a unir para que se produzca el empaquetamiento y obviamente se pueda estructurar lo que es la cromatina. Lo que hacen es, la función que van a realizar estas histonas es la de organizar el material hereditario y obviamente regular el metabolismo de forma precisa. ¿Mediante qué modificaciones lo van a realizar? Mediante estas 5 modificaciones. Acá les explica más o menos el nombre, lo que hemos mencionado acá arriba, H1, H2A, cuáles son los aminoácidos que están presentes, más o menos un poquito la formación que tienen las histonas, ¿no? Luego hemos mencionado el tema de lo que es un nucleosoma. Hemos visto que el nucleosoma es eso, la unión de estas 8 histonas y que el ADN empieza a enrollarse alrededor de ellas. Esa conformación es lo que forma el nucleosoma. Y obviamente va a formar lo que es posteriormente la cromatina, ¿no? Hacen la semejanza como si fueran unas cuentas de collar, por eso es la denominación, que van a estar conectados entre sí. Este es otro esquema, si ustedes se fijan, acá están las 8 histonas, el ADN que se está compactando alrededor y está formando lo que es el nucleosoma. Ahora, esta unión se va a llevar a cabo mediante una proteína que se llama nucleoplasmina, que simplemente son proteínas nucleares ácidas encargadas de favorecer este correcto enrollamiento que ustedes están viendo del ADN alrededor de esas 8 proteínas llamadas histonas para formar lo que son los nucleosomas, ¿no? Que son en realidad las subunidades de lo que es la cromatina. Esto igual ya lo habíamos visto, le titulan el dogma central de la biología molecular porque existe esa transferencia de información genética que va a ir en el sentido del ADN al ARN y por último este ARN es el que va a ser encargado de lo que son las síntesis de las proteínas. Entonces, acá va a haber una replicación, acá está el ADN madre, acá se están formando 2 hijas. Vamos a tener el ADN de esta unión o de este nuevo elemento que se forma. Va a haber un momento en el que se va a separar, podríamos decir, de dónde va a salir lo que es el ARN mensajero, que es el que va a ser el encargado de realizar la transcripción. Va a viajar a lo que es el ribosoma para que se produzca lo que es la síntesis de las proteínas, ¿no? Ahora, todo esto va a estar regulado obviamente por enzimas denominadas DNA polimerasas que van a ser dependientes de lo que es el RNA, ¿no? Ahora, Crick en 1958, con una revisión en el 70, ha definido que existe esta secuencia, pero no ha cerrado la puerta de que esto que se está produciendo en un solo sentido podría en algún momento tal vez definir si es que se puede realizar en el otro sentido. Es decir, que si a partir del ARN podría haber la posibilidad de que se forme lo que es el DNA. Porque ahorita lo que estamos indicando es que a partir del DNA se va a formar el ARN
en las variedades que ya habíamos revisado para que cumplan las diferentes funciones, ¿no? Entonces, ADN, de ahí sale el ARN mensajero y obviamente es el que va a indicar la síntesis de lo que son las proteínas. Entonces, existe esta replicación gracias a un grupo de enzimas que habíamos dicho que se conocen como replisomas. Una de ellas es la ADN polimerasa, la ADN primasa, ADN helicasa, la ligasa y la topoisomerasa, ¿no? Que ahorita vamos a revisar en qué partes donde cada uno de estos va a realizar su acción. Y bueno, partimos de esta ADN madre o DNA madre, donde, si se acuerdan ustedes, habíamos hablado de la secuencia 5', 3' y la inversa 5' o 3', 5'. Entonces, esta es la doble cadena que se forma, unida por puentes de hidrógeno y es en forma de hélice. En la célula procariota ya habíamos hablado de que no está en esta forma, sino que está en forma circular. Por eso es que en la célula procariota, cuando se tenga que realizar esta replicación, se va a formar una burbuja en alguna parte de esta estructura. Y aquí le ponen con colores lo que es el ADN nuevo que se va a formar y el ADN viejo, lo que está en plomo. Y obviamente esta burbuja va a empezar a extenderse en ambos extremos y es donde se va a producir este nuevo elemento que se estaría formando. Pero en la célula eucariota no sucede eso. En la célula hemos dicho que está así, en forma lineal. Por lo tanto, en diferentes lugares se va a producir esta burbuja. Es donde va a haber una separación de lo que son los puentes de hidrógeno para que se pueda abrir y obviamente ahí es donde va a empezar a formarse la cadena hija. Es decir, miren, la que está en azul intenso va a ser de cadena madre y lo que está en celeste se va a tornar como la cadena hija que va a ser el producto de esta para la replicación, ¿no? De manera que se va a formar en algún momento dos cadenas de ADN, una con que es la azul intensa, que sería la cadena madre, y la cadena celeste, que sería la cadena hija, ¿no? Ahorita vamos a ver, existen muchos de estos elementos que son los que se encargan de indicar en qué momento se va a producir, hasta qué momento se va a realizar, etc. Entonces, dentro de estas ADN polimerasas, tenemos estas que les había mencionado, la topoisomerasa, que lo que hace es eliminar los nudos o enlaces en una hélice. Aquí están con los nombrecitos, si ustedes se fijan, acá está la topoisomerasa. Entonces, una vez que actúa esta enzima, lo que va a hacer es, si aquí está unida y está en forma de hélice, lo que está haciendo acá es separar, hacer justamente que se eliminen esos nudos del enlace de un hélice, ¿no? Y aquí se están volviendo solamente cadenas monocatenarias, porque esto sería bicatenario, son dos cadenas, entonces forma cadenas monocatenarias, de donde va a salir el ADN hija. Ahora, existen otros, esta otra helicasa, son enzimas que rompen los puentes de hidrógeno. Acá, si ustedes se fijan, es esta, que aquí lo que está produciendo estos puentes de hidrógeno que hacen la unión para que se forme esta doble cadena en forma de hélice, esta helicasa es la que va a romperlos para que obviamente se vayan a separar. Luego tenemos la ADN polimerasa 3, que en realidad es la que va a realizar la replicación del DNA en la mayor parte de este proceso. Acá la tenemos, la ADN polimerasa. Si ustedes se fijan, acá es donde se está iniciando justamente la replicación. Acá tenemos la cadena madre, podríamos indicar, y lo que está en celeste claro sería ya la cadena hija que se está formando, ¿no? Luego tenemos la ADN polimerasa 2, que igual va a tener sus funciones específicas, eso lo vamos a ver en otra gráfica, y la ADN polimerasa 1. En realidad, la ADN polimerasa 3 es una de las principales de estas enzimas, que es la que va a producir que se produzca esto que hemos mencionado. Entonces, en cuanto hablamos de la síntesis de DNA, existe un DNA molde y obviamente de ahí es de donde se va a producir el DNA hija, podríamos denominarlo, mediante diferentes procesos que
se van a realizar por diferentes actores. Entonces, aquí vamos a definir lo que es este fragmento de Okazaki, que igual lo vamos a ver más adelante. Se conoce como fragmento de Okazaki a los fragmentos de ADN-ARN, que son los resultados de la síntesis de ADN en una hebra discontinua. Y obviamente esto se va a producir en la dirección 5'3', como ustedes están viendo. Acá el molde es 3', 5', pero este fragmento de Okazaki se está produciendo en esta otra, que es la que está yendo en la otra vía, ¿no? Entonces esto es igual. Acá está la cadena original que se ve en rojo y estas son las copias. Lo que está en naranja se ha hecho la liberación. Vamos a ver el proceso y obviamente inmediatamente se ha empezado a formar dos nuevas cadenas con una que es la original. ¿Cuál es el objetivo? Es simplemente obtener una copia idéntica del ADN. Esto va a producirse a nivel de lo que es el núcleo celular, sobre todo cuando se produce la división celular. Es semiconservativa porque no está haciendo la totalidad de la replicación, sino es parcial, porque una de ellas es el molde original y otra es la copia, ¿no? Ahora, existen tres mecanismos de replicación. Uno que va a ser el desenrollamiento de las dos cadenas, luego va a ser la ruptura de los puentes de hidrógeno y obviamente, y por último, va a ser la unión de los diversos desoxirribonucleótidos para que se forme la nueva cadena, ¿no? Más o menos esta es la secuencia. Acá está el DNA. Aquí ya está empezando a producirse el proceso, se está aperturando y inmediatamente por acción de esas enzimas que hemos visto está empezando a producirse la replicación hasta que llega un momento en que se han producido dos cadenas similares. Este cuadro, si bien está muy cargado, es el que va a explicar eso que estamos mencionando, cómo es que eso sucede. Aquí están las fases, ustedes simplemente sigan el tema de los colores. La primera fase va en este celeste, la segunda fase va en lo plomo y la tercera fase va todo en rojo, incluyendo las enzimas que van a ser encargadas de realizar esta tercera fase, esta segunda fase y esta primera fase, ¿no? Entonces acá tenemos el ADN madre y están yendo en esta relación 5', 3', 3' y 3', 5'. Entonces habíamos indicado que existe esta topoisomerasa que va a ser la que se va a encargar a este nivel. O sea, cuando se haya indicado, todo ya va a estar, la secuencia ya va a estar ordenada. De manera que esta va a empezar a actuar y lo que va a hacer es desenrollar la doble hélice, lo que habíamos dicho, ¿no? Entonces, por eso es que está al inicio de esto, lo que está haciendo es que se desenrolle y luego va a venir lo que es la helicasa que va a hacer que va a romper. Acá está en otro color, pero es esta la forma que le han dado en el esquema y es la que está rompiendo estos enlaces de hidrógeno para que la cadena se aperture y obviamente se produzca la división. Este elemento no lo habíamos mencionado, pero son proteínas denominadas SSB, que son las que van a estabilizar justamente que esta división de esta cadena, como habíamos mencionado, es una cadena monocatenaria, porque es una sola. Aquí estaría ya la dicatenaria. Entonces se va a colocar, miren, por fuera de lo que es esta cadena para darle la estabilidad mientras se produzca este proceso de replicación. Luego vamos a tener esta enzima que no la hemos mencionado en el conjunto, pero es la primasa, la que va a ser va a hacer que se forme este ARN cebador que va a determinar dónde la polimerasa va a comenzar a empezar a añadir los nucleótidos. Entonces, esto es el ARN cebador, lo que ven en verdecito, y todo lo que están viendo en verde es el lugar donde está señalando dónde es que la ADN polimerasa va a empezar a adjuntar o colocar lo que es los nucleótidos para empezar a realizar esta replicación, ¿no? Entonces, en la segunda fase va a haber una elongación y esto va a ser enteramente por la acción de la ADN polimerasa 3, que habíamos dicho que es la que va a alargar la cadena añadiendo estos nucleótidos en el sentido 5', 3'. Entonces están yendo en este sentido. Y acá está la flechita, sentido de la replicación, miren. Y donde van a empezar a unir estos nucleótidos es donde exista este ARN cebador,
que es que le está indicando dónde va a empezar a hacer la unión de estos desoxirribonucleótidos trifosfato. Por eso acá está la abreviación. Por tanto, como son trifosfato y este es un proceso que requiere energía, se van a liberar dos moléculas de fosfato y va a quedar solamente una para que el proceso se lleve a cabo, porque este proceso requiere de energía. Entonces, en este sentido se va a producir la replicación, la elongación de la cadena. Y por último, en la tercera fase de terminación, donde acá ustedes están viendo que existe esta ADN polimerasa 1, que lo que va a hacer es sustituir al cebador con estos dinucleóticos, desoxirribonucleótidos trifosfato. Esta es la abreviación de esto que se está llamando, y esto que ven en rojito es lo que va a colocar donde existía el ARN cebador, ¿no? Va a reemplazar, en otras palabras. Aquí tenemos otra vez la ADN polimerasa 3, que va a seguir alargando este fragmento que habíamos dicho de Okazaki, que son ambos, tanto el ARN y ADN, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, en donde exista el color verdecito, el ARN cebador, esta ADN polimerasa está empezando a introducir lo que son estos DNTPs. Y por último, ¿qué es lo que hace la ligasa? Simplemente va a unir esos fragmentos de lo que es el Okazaki para que se vaya a formar lo que es la cadena que ya se está formando en replicación. Entonces a esta le hablan hebra plantilla líder, la que está yendo en este sentido, la hebra líder, y en este caso hebra atrasada y hebra plantilla atrasada, ¿no? Y de esa manera es que se va a producir la replicación. Parece un poco compleja, pero si ustedes se fijan, los que están siendo actores principales en este caso está la ADN polimerasa 3, como les había mencionado en la anterior diapositiva, es en realidad la encargada de que se produzca esto, ¿no? En realidad el resto lo que hacen es indicar dónde se va a producir, otros que van a hacer la ruptura, otros que van a hacer el desenrollamiento para que se continúe con el proceso de la replicación. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Este tema de la burbuja de replicación, lo que les vuelvo a decir, estamos en lo que es la cadena, en el sentido de 5', 3' arriba, y abajo hemos dicho que siempre va en contrario, ¿no? Arriba es 5', 3' y abajo es al contrario. Entonces ahí se produce la elongación o la burbuja donde se va a producir la replicación. Acá está la horquilla donde va a iniciarse el tema de la replicación, ¿no? Luego tenemos lo que es la biosíntesis del RNA, es decir, la transcripción del RNA, transcripción que es la síntesis del RNA, o si quieres síntesis del RNA, la transcripción que se va a producir a nivel del núcleo. Y para que se produzca este ARN se necesita una cadena de ADN que actúe como molde, porque solita no se va a producir. Y obviamente va a haber enzimas que van a intermediar, que en este caso es la ARN polimerasa, y también van a estar presentes estos ribonucleótidos trifosfato que ya habíamos recordado, ¿no es cierto? Si hablamos de ARN, hemos dicho que es uracilo en lugar de lo que es la timina. Entonces sería adenina, citosina, guanina y uracilo. ¿Qué es lo que nos va a permitir que la información genética sea transmitida del DNA al RNA? Entonces acá tenemos el ADN, acá están las dobles cadenas con la secuencia de estos ribonucleótidos que ya hemos mencionado. Entonces aquí se produce la cadena codificante y ustedes se fijan de una de las cadenas es que va a servir como molde para que se empiece a hacer la síntesis del ARN. Y obviamente una vez realizado se va a liberar este ARN para que vaya a ser el que lleve esa información y obviamente continúe su función. Entonces igual acá, si ustedes se fijan, acá está el promotor, la polimerasa de ARN, lo que hace simplemente de una de las cadenas se va a formar lo que es el ARN. ¿Cuál de los ARN se va a hacer? El que es el mensajero, se va a liberar para que vaya al ribosoma y obviamente ahí le ordene con toda la información que está llevando cómo es que va a ser la secuencia de los aminoácidos para la síntesis de lo que es las proteínas. Entonces, existen diferencias en lo que es transcripción y replicación. Aquí son las
las tres principales, entonces la RNA polimerasa no necesita la existencia de un fragmento iniciador para comenzar la síntesis de la cadena, como sucede en el tema de la replicación, si ustedes recordarán. En la transcripción, solo una de las dos cadenas de DNA se va a transcribir o es transcrita. Y obviamente, una vez que se produzca la replicación, se va a tener dos cadenas, ¿no? Entonces, tenemos igual lo que son la biosíntesis de las proteínas, que sería el último paso, y podemos indicar que la conversión de la información genética es lo que está dentro del RNA que se ha producido, ¿no? ¿Y qué es lo que va a traducir? Simplemente que cómo va a ser la secuencia de los aminoácidos para que se produzcan las proteínas. Entonces, acá está la síntesis de las proteínas, el ADN. Del ADN hemos dicho que procede del ARN, no es a la inversa. Y del ARN se va a producir la síntesis de las proteínas. Si ustedes se fijan, esta es una cadena polipeptídica donde va a haber una secuencia para el funcionamiento de cada proteína, ¿no? Donde, como acá dice, es un proceso anabólico, es decir, se va a formar un elemento mediante este proceso. Y bueno, en el tema de lo que es la biosíntesis de las proteínas, existen dos situaciones fundamentales. Una que está relacionado con el código genético, que va a explicar cómo a partir de la secuencia de las bases del RNA mensajero, de cómo están esos ribonucleótidos, se va a determinar lo que es la secuencia de aminoácidos que ha de poseer la cadena que se va a sintetizar, es decir, la proteína, ¿no es cierto?, la cadena polipeptídica. Y obviamente lo mismo que cómo va a ser la secuencia. Estas dos cosas es lo que va a producir la biosíntesis de proteínas, cómo va a ser la secuencia de los aminoácidos dependiendo de la información que esté llevando este RNA mensajero. Entonces, hasta acá vamos a quedar, jóvenes. Vamos a continuar mañana con esta parte. Vamos a hablar enteramente de lo que es el código genético y vamos a hablar de lo que es cómo es que se forma el tema de las cadenas polipeptídicas, ¿no? No sé si tienen alguna consulta. Si no fuera así, nos estaríamos viendo mañana a las 4 de la tarde. Si en algún momento, jóvenes, hubiera algún choque de horarios con algún examen que estuviera programado, la verdad es que están escribiendo que está sucediendo. Yo no tengo inconveniente de que ustedes, si es que es todo el curso o la mayor parte del curso, entonces mediante su representante pueden ustedes avisarme para que veamos, ¿no? De su defecto, si es la mayoría del curso que tiene el examen, entonces suspender la clase para darles el espacio, porque es muy complicado hacer ambas cosas a la vez. O si es que, como me han estado pidiendo varios de sus compañeros, si es que no son todos, entonces no hay problema por mi parte, si es que tendrían que no pasar la parte teórica para dar su examen, ¿no? Si no tienen alguna pregunta. Doctora, el examen del día domingo va a ser en la mañana o en la tarde. Pienso que vamos a utilizar las mismas horas de la anterior vez. Creo que es un poco más adecuado porque es un día domingo y si no todos tienen la posibilidad de tener el internet en casa, por lo menos van a tener la posibilidad de ir a buscar algún internet abierto, no sé. Y en horas de la mañana, a veces domingo, es medio complicado. Entonces, igual si tienen ese tipo de inconvenientes, me tienen que comunicar con anticipación. De cómo va a ser el examen, las instrucciones y etcétera, se les va a explicar el día jueves al terminar la clase de teoría. Y obviamente igual se les va a hacer el instructivo por escrito para que ustedes obviamente se organicen. Como bien han leído ustedes, su representante ha escrito en el grupo que han solicitado ustedes que se haga solamente menos el módulo de lo que es los lípidos, que realmente sí es extenso. Entonces se ha aceptado esa situación. El examen, como les digo, les voy a explicar por qué plataforma se la va a realizar, si va a ser similar a la anterior y
el tiempo que se va a tomar, que se va a realizar, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se les va a explicar. ¿Alguna pregunta más? ¿O alguna duda, alguna situación, alguna aclaración? Doctora, disculpe, ¿puedo subir sus diapositivas al link que tengo? Ya. Sí, por cuestiones de trabajo ha sido un poco complicado, pero se lo va a hacer en el transcurso de estos días para que lo revisen. No se preocupen, ahora si en algún momento no tendría la opción, igual se los voy a mandar por el WhatsApp para que ustedes igual de ahí lo revisen. No se preocupen. Doctora. ¿Qué más? El número de preguntas igual, voy a procurar que sean más preguntas, como les indiqué, porque evidentemente muchos han reclamado ese tema de que sean más opciones para el tema del examen. Entonces eso igual lo voy a valorar para que veamos, ¿no? La idea, como les vuelvo a reiterar, es que ustedes no se perjudiquen, o sea, la idea no es mía que se vayan a reprobar, sino que simplemente sean unos estudiantes regulares que cumplan las situaciones que se les solicita y que obviamente dentro de esas está pues realizar el examen, que es la evaluación, ¿no? Entonces, nos estaríamos viendo mañana, jóvenes, en el horario de teoría.